están? Qué placer estar nuevamente en sus pantallas, una nueva cita, un nuevo tema. Esta semana queremos poner la atención en el continente. Si nos da el tiempo lo haremos en el mundo también, pero queremos partir con la atención en el continente. ¿Qué quiero decir? No vamos a hablar ni de las elecciones, ni si el continente gira a la derecha o a la izquierda, no lo haremos directamente, porque vamos a entrar por la puerta de los movimientos migratorios. ¿Cuánta gente se mueve? ¿De dónde a dónde? Esto sucede desde el inicio de la historia. ¿Qué somos en nuestra historia? ¿Qué somos sino movimientos migratorios? ¿Qué somos sino mestizajes? Hoy vamos a intentar tomar una fotografía a la región, al continente, si se puede explicar en el mundo. Se está moviendo mucho la gente, está siendo expulsada también por la pobreza, por la situación política, por la intolerancia, y no pueden llegar a otros lados también por la intolerancia. Esta es la primera idea que se me viene a la mente, pero hoy yo voy a completar esta idea junto a ustedes gracias a los insumos que nos traigan nuestros invitados. Como todas las semanas garantizamos una mesa plural en este diálogo. Voy a empezar con las presentaciones. Comienzo a mi izquierda. Estamos de todos los colores hoy, de todas las formaciones, hiperplural. Quiero dar la bienvenida, primera vez en el programa, primera vez conmigo, segunda vez, pero primera vez conmigo, Pablo Andrés Rivero. Usted forma parte del equipo regional de Oxfam. Usted en su formación es comunicador político, también anfibio en su formación, ¿no? Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy cientista política, comunicador político y trabajo en el equipo regional de Oxfam, cubriendo varios ámbitos desde investigación, análisis de policy y muy relacionado también con el tema de narrativas y trabajo en movilidad humana, como vamos a ir desarrollando este concepto más adelante. Por eso la recomendación de que usted esté acá, porque conoce de este tema. A mi derecha está Horst Greve. Usted es economista de formación, es columnista, esa es mi mayor bandera. Usted es columnista dominical del periódico La Razón, actualmente es director de Prisma, ha sido varias veces ministro, conoce del continente, se interesa en él. Usted se ha formado básicamente en México, atento, de los pocos internacionalistas que tenemos en el periódico, de los pocos internacionalistas que conocemos, de hecho. Así que gracias, Horst Greve, por su presencia y su amistad, como siempre, ¿no? Gracias, Claudia, por la invitación. Siempre un placer estar en este programa. Quien sí se estrena hoy es Lucía Margarita Zambrano Barón. Usted se estrena en el programa, pero además quiero decir que usted forma parte, digamos, de nuestro staff realmente internacional. Usted viene de Colombia originalmente, usted es colombiana, pero viene de mirar varios países en América Latina. Estaba yo recordando, usted me dice, no propiamente psicología, pero ha empezado en la psicología, después ha profundizado su conocimiento en sociología, sus estudios, ha hecho un posgrado, ha hecho un doctorado en sociología, estudios de género, interesada también en estos movimientos, tiene todos los ingredientes para ayudarme a comprender mejor. Gracias, espero que se encuentre bien en el país. No es ninguna nueva llegada, usted de hecho está terminando estudios en historia acá en la UMSA, así que bueno, tiene todo. Gracias por estar acá. Gracias, Claudia, te agradezco mucho. Es un programa que me gusta ver los fines de semana y estoy encantada en Bolivia. Me da mucho gusto la invitación y en lo que yo pueda contribuir a dilucidar qué está pasando con el tema migratorio en Latinoamérica, pues con mucho gusto y encantada. Gracias, Margarita. Y usted acaba de sembrar la primera pregunta. ¿Qué está pasando en la región? Quienes seguimos de cerca las informaciones en los medios, los periodistas, los consumidores de los medios, sabemos que todo se está moviendo. Comenzando por Venezuela, hay una cantidad enorme de gente que está saliendo de Venezuela a países específicos, pero también de paso por otros países más estación. Está sucediendo lo propio con países latinoamericanos que, como hace mucho tiempo, intentan ingresar a México. Lo que está sucediendo en la frontera
México, Estados Unidos también es un punto de atención. Esos son como que los puntos estridentes, pero creo que podríamos hacer un mapa. No sé quién quiera comenzar con el mapa. Horst, lo he visto con un mapa ahí. La migración es muy antigua y tiene que ver con factores de expulsión de determinados territorios, de contingentes poblacionales relativamente importantes, que se mueven por razones de pobreza, inseguridad, persecución y desastres naturales. Por lo tanto, se trata de desplazados, refugiados, migrantes, son las tres principales categorías, que abandonan un país y buscan su destino, donde buscan seguridad, buscan mejores condiciones de salud, educación, etcétera, y protección. Esto que era una tendencia desde hace bastante tiempo se ha acelerado notablemente en los últimos 4 años. Y esto tiene que ver... ¿Por qué dice 4? ¿Qué ha sucedido hace 4 años? Porque en Europa la crisis migratoria fue 2015. A partir de 2015 se producen una serie de cambios fruto del aumento notable de los flujos migratorios, y eso da lugar a 2 fenómenos. No se explica ni el Brexit ni la elección de Trump sin tomar en cuenta el tema migratorio. Porque los migrantes han llegado en cantidades enormes, no han encontrado las condiciones a las cuales tenían expectativas legítimas o no, y por lo tanto han generado una reacción en estas poblaciones, en sus sectores más conservadores, de miedo y temor al otro. Y si el otro viene en condiciones de mucho menor bienestar y comodidad en sus vidas cotidianas, entonces genera temores. Y eso ha sido aprovechado de una manera muy demagógica, muy, yo diría, xenófoba, para alentar cambios políticos de gran envergadura. Aquí usted ya ha trascendido las fronteras para explicar lo que sucede en el continente. Usted nos lleva al 2015 como un punto, una marca que explica en parte... Sí, y yo pondría, para quedarnos en el continente, el 2016 la elección de Trump. Y Trump cambia totalmente las reglas del juego que prevalecían en los circuitos migratorios, fundamentalmente de México, Centroamérica Norte, hacia Estados Unidos y Canadá. Y entonces viene el tema de el racismo, la hostilidad hacia los migrantes, y la propuesta esta tan descabellada de construir un muro que no solo es para México, es para toda América Latina. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, y yo diría que también a partir de 2015-2016 ha cambiado la situación en Venezuela y ha generado un flujo de migrantes hacia el exterior que se estima en más de 4 millones de personas, que están fundamentalmente en Colombia, pero también en otros países, y en algún momento esto va a necesitar una solución integral, no solamente de Colombia y Venezuela, sino también de los otros países sudamericanos, los otros países receptores, y en lugar de la política de prevenir, reprimir, detener, etcétera, se tiene que adoptar un enfoque de seguridad humana, un enfoque de derechos de los migrantes, que no los han perdido por el hecho de abandonar sus lugares de origen en función de las condiciones que he señalado. Si me permiten, para intentar generar un poquito el debate, antes de comprender lo que está pasando entre los países del continente, me gustaría retomar las semillas, los puntos de inicio que plantea Horst Greve. Entre el 15 y el 16 habla de esta crisis migratoria, el 15, el 16 Trump en el gobierno de Estados Unidos. Pero a mí lo que se me ocurre decirle a Horst de entrada es, pero antes del 15 también, es decir, en Europa yo siento que ese temor al otro en Europa respecto de migraciones
africana, respecto de los latinos, respecto de, vaya, en Alemania de los españoles en algún momento, en Francia respecto del sur, de los italianos. Si nos remontamos, creo que hay un primer origen que es ese miedo al otro, que es transversal a las crisis políticas, a las crisis económicas. Creo que esencialmente, si de alguna manera me explico yo hoy esto, es un miedo al otro, al que no es como yo, al diferente. Y digo miedo, detrás de la palabra miedo también está un desprecio por el otro, ¿no? Él no entra porque no habla mi lengua, porque no tiene mi religión, porque no tiene el color de mi piel, porque tiene más hijos, porque tal y tal y tal. Esto, digamos, como un paraguas del que yo no me puedo desprender para explicar esto. Y sobre Estados Unidos lo propio, es decir, sí, Trump, digamos que ya termina la caricatura, ¿no?, con el muro y tal, pero antes de Trump tampoco es que en Estados Unidos abrían y nos recibían con los brazos abiertos a mexicanos, a bolivianos. Se me ocurre que esto data de antes, reconociendo que claramente con estos puntos se puede hacer más dura la cosa, ¿no? Bueno, déjame defendernos solamente con un elemento. Lo que ha cambiado a partir de mediados de la segunda década del siglo, a partir del 2014, 15, 16, es la dimensión. Es la cantidad de migrantes en los tres espacios, el Mediterráneo, Medio Oriente, la frontera de Centroamérica, México con Estados Unidos y el tema de Venezuela, Colombia. O sea, es la cantidad la que ha cambiado. Pero los flujos migratorios del pasado siempre han existido desde por lo menos el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y antes también. Sí. Lo conocemos ahora. Yo quisiera hacer unas complementaciones a lo que decía Jorge, para entender un poco de qué estamos hablando cuando miramos la migración, ¿no? Es importante entender primero que la migración es un fenómeno de movilidad humana, y la movilidad humana es un fenómeno intrínsecamente asociado al ser humano mismo. O sea, claro, moverse es parte de nuestra condición, ¿sí? Y no necesariamente o no únicamente sucede la movilidad humana por crisis, por factores, digamos, negativos. Sucede también por factores de búsqueda de oportunidades. La movilidad humana está asociada también a una dinámica de interacción con el entorno, con las posibilidades, y ha sido uno de los factores más interesantes, digamos, de la generación cultural y de la hibridación cultural en los últimos siglos, ¿no? Entonces, no hay que observarla siempre desde un punto de vista, digamos, desde el punto de vista crítico. Evidentemente, y eso es importante subrayar, Jorge nos decía, es un fenómeno que no se había visto en el volumen, ¿no es cierto? Y eso es quizás lo que desequilibra las políticas públicas, la percepción. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que también es muy importante subrayar en esto de la comprensión de qué es la movilidad humana, comprender que no es un fenómeno, si nos aterrizamos en América Latina, no es un fenómeno nuevo, casi como que demagógicamente se ha querido también imponer este último periodo, ¿no? La migración sur-norte, es decir, Centroamérica, México a Estados Unidos, lleva décadas sucediendo, en condiciones no de volumen como las que tenemos ahora. Las caravanas han sido como los fenómenos comunicacionales más fuertes, pero en cantidad de gente. Hay más de 30 millones de latinos en Estados Unidos que han migrado del sur de Centroamérica, muchos de Sudamérica, pero sobre todo de México, a Estados Unidos en décadas, ¿no? Entonces, en un fenómeno más lento, pero no por ello menos intensivo en cantidad. Primer dato. Y el segundo dato, que también es importante, es de que América Latina ha recibido flujos migratorios fines del siglo XIX, principios del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. 1492 también llegaban en barcos. Bueno, y antes también. Eso también es movilidad. Son fenómenos de movilidad, pero son fenómenos que han hibridado también la cultura, la identidad, y no han provocado grandes shocks. Hay algunos datos que pueden servir para entender esto. En 1980, la población de Venezuela, del país de Venezuela, en un 25% era extranjera. Sí, claro. 25% de la población de Venezuela de una u otra raíz, muchos colombianos, muchos portugueses, españoles, etc.
vivían en Venezuela. Y no era una crisis, no se llamaba una crisis. El contexto era totalmente diferente, evidentemente. Pero estos matices nos deben llevar a concluir de que tenemos que mirar la migración como un fenómeno humano, como un fenómeno, como parte de nuestra identidad y de la hibridación cultural y del movimiento humano que hay, incluso dentro de la región. Margarita, ¿cómo recibe todo esto que se está diciendo? A ver. Estupendo, porque claro, también quería contribuir a ese aspecto de poder ver de qué manera podemos comprender mejor el tema migratorio. Y desde luego que generalmente lo que sale más es el impacto negativo. Y en ese sentido es obvio que se capitaliza muchísimo de esa información que se transmite, ¿no?, sobre esas imágenes negativas de lo que está sucediendo, y se capitaliza desde un punto de vista político, desde un punto de vista ideológico, para fines e intereses múltiples, ¿no? No podemos ver que, decir, no necesariamente tenemos que ver que el impacto es negativo, y por eso me parece estupendo plantearlo como una necesidad de ver el fenómeno migratorio más desde un punto de vista balanceado y equilibrado, no solamente en el sentido de ver ni solamente los beneficios que tiene, que ya Pablo los ha enumerado bastante bien, porque van a repercutir en la cultura, en las identidades, en los recursos económicos, en las finanzas del país, en mejorar los sistemas de protección social incluso, como también verlo desde el punto de vista negativo, ¿no?, de el impacto, porque va a alimentar, digamos, los odios que se tienen, los temores, que bien los ha dicho Horst. Y por eso yo pensaría que hay que ver varias y múltiples variables que son las que de repente nos pueden ayudar a comprender mejor qué puede estar pasando en el tiempo, porque es importante ver el fenómeno de la migración, tal y como dice Pablo, como un proceso de movilidad humana, pero que tiene diferentes interconexiones con puntos específicos como coyunturas, que es por ejemplo las que ha señalado Horst. Las coyunturas son fundamentales para entender cómo va, digamos, por qué en Colombia se migraba en un periodo X hacia Venezuela y por qué ahora está pasando lo contrario. Pero tenemos que verlo como coyunturas, así como podemos ver el fenómeno de la migración que sucede incluso de españoles hacia Latinoamérica recientemente, ¿no? O sea, es decir, creo que y post-crisis financiera, ¿no? Exactamente, también. El tema económico es fundamental, pero también las políticas internas de los países, ¿no? Entonces, ese matiz es clave para poder ver la migración más desde un punto de vista multidimensional y también analizar las coyunturas en el tiempo. Creo que es fundamental. Ya después entraremos a ver fundamentalmente actores, quiénes migran, por qué migran y hacia dónde migran, ¿no? Que es otro de los aspectos de los flujos para entender el fenómeno. Me queda claro que la palabra migración no es per se, es decir, esta movilidad humana, ¿sí?, para ser más precisos, ha estado siempre y no responde únicamente a estos elementos, a estas expulsiones por crisis, por pobreza, por violencia, etcétera. Estamos claros, pero lo que sí señalaba Horst desde el inicio es que es la cantidad y lo que está provocando otras crisis, ¿no? Así es. Y yo quisiera puntualizar eso. Hace 2 años que se ha tratado de hacer un pacto mundial de las migraciones seguras. Claro. Y lo han firmado 156 países. ¿Este pacto es en qué marco? En el marco de las Naciones Unidas. Y no lo han firmado Inglaterra, Estados Unidos, varios países de Europa del Este, no lo han firmado Chile, Brasil. Y está por retirarse Brasil. Y todos los gobiernos de derecha están dudando de atenerse a este pacto. O sea que el hecho de que se haya convocado para un pacto mundial hace 2 años quiere decir que el problema ha trascendido de lo que era en el pasado como uno de los problemas
más graves que enfrenta hoy en día la humanidad en su capacidad de convivencia. ¿Nos habla un poquito El cambio más del climático pacto? y las migraciones son las dos materias sobre las cuales hay más preocupación, porque están ocurriendo en magnitudes insólitas frente al pasado, y lo que vemos es que no hay políticas, no hay institución a cargo de su administración, no hay acuerdo entre los países receptores, los países emisores, etcétera, etcétera, y los países de tránsito. Es como con la contaminación, Jorge. Llega un momento en el que hay que firmar a los chinos, a los que más contaminan, obviamente. Exactamente. Y los que más contaminan son los que no firman, los chinos, los norteamericanos. Es como con el medio ambiente. ¿Por qué se ha pasado a esta necesidad de tener un pacto? ¿Nos puede dar un poquito más? Precisamente por la crisis que ocurrió en 2015 en la frontera alemana, la decisión de Merkel de abrir las fronteras y de generar un desorden y una desorganización a la hora de repartir los flujos migrantes al resto de países europeos. Entonces eso ha generado la conciencia de que no se tienen reglas comunes, no se tienen condiciones para hacer políticas efectivas, y la gente está siendo maltratada, vejada, en condiciones de mucha inseguridad, porque las respuestas son parciales. Hay un montón de muertos en las barcazas que vienen desde el Medio Oriente hacia Grecia e Italia, países que se han portado muy bien, sobre todo Grecia con su dimensión, es el que más contribuciones ha hecho en esto. Entonces ahí se ha dado cuenta que no tenemos reglas del juego para manejar eso. Y voy a ser mal pensada, cuando Jorge me dice que esto se desata ahí, yo voy a volver a insistir sobre la idea de que no es solamente eso, pero que llama la atención que cuando ya empieza a incomodar al espacio europeo, cuando toca en Europa, de pronto comienza a universalizarse un debate que ya estaba universal hace tiempo, es decir, las migraciones fruto de las guerras. Ya no hablo de Bruselas, ya no hablo de Berlín, vayamos a África, Siria, es decir, esas expulsiones de pronto no han generado ese debate, ¿no? No, déjame aclarar. Después de la Segunda Guerra Mundial se crean dos organismos para tratar este tema: la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, y la ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a mucho movimiento de gente, a desplazamientos, etc. Entonces, hasta ahí parecía que con estos organismos bastaba, pero hemos visto en los últimos años que han desbordado los movimientos migratorios la capacidad de administrar las reglas establecidas por ACNUR y por OIM, y las buenas voluntades con las cuales operaban algunos países que sí necesitan la migración, porque están en un proceso de envejecimiento y requieren recibir población, pero quieren graduados universitarios. Claro, pero los canadienses también, que tengan títulos, que sean jóvenes, que cuiden de las personas de la tercera edad. Me voy a la pausa y luego volvemos con Pablo. No se preocupe, vamos a dedicar todo el bloque a este tema, porque son muchas las migraciones, son muchas las regiones, tengo 3 voces, nos quedamos con este tema, usted nos aguarda unos instantes. ¿Sí has visto?